Capítulo 21. No es país para viejos. 11:30, 23:30 horas. Detrás de mí, las fuerzas japonesas están lanzando fuego de ametralladora pesada hacia la posición aetesiana, gritaba el reportero por encima del caos, con la voz forzada contra el rugido de los disparos. Esto es parte de un asalto conjunto con las tropas reales de Alerbón para limpiar lo que se cree es una guarnición de élite aetesiana. La cámara se sacudía mientras explosiones distantes retumbaban en el campo de batalla. Más cerca, el chasquido agudo de los rifles y el tableteo del fuego automático llenaban el aire, ahogando la mayor parte de lo que decía. Tierra y escombros saltaban a su alrededor. Cada impacto era un recordatorio sombrío de lo delgado que era su refugio. El reportero se agachaba, protegido por su casco PSGT y chaleco antibalas, con la palabra press grabada en blanco audaz sobre su pecho. No era un soldado, pero aquí fuera, esa línea significaba poco. Integrado en la unidad de medios de la coalición, no estaba solo. Equipos de CNN y NHK World Japan se amontonaban cerca, con sus cámaras rodando y las lentes captando cada segundo frenético de la operación en la fortaleza Ulmer. Las tropas de la Fuerza Terrestre de Autodefensa de Japón se apresuraban a buscar la poca protección que ofrecía la depresión del terreno, mientras las balas silbaban sobre sus cabezas. Algunos devolvían el fuego en ráfagas cortas. Otros se pegaban a la tierra, esperando la siguiente orden. Y entonces, cortando el caos, surgió una risa. El reportero se giró. Los marines reales del reino de Alerbón avanzaban con su equipo de combate azul oscuro, sus chalecos brillantes reluciendo. Reían, realmente reían mientras avanzaban con los rifles listos, como si el campo de batalla no fuera más que un campo de entrenamiento. Era inquietante. Para las tropas de la coalición, resultaba casi irreal ver a esos hombres caminando por el infierno con sonrisas de suficiencia en sus rostros. El tiroteo fue breve. La posición fue tomada. Las cámaras captaron cada paso mientras la unidad avanzaba, las botas golpeando a través de las líneas de trincheras lodosas. Los ojos del mundo estaban fijos firmemente en la línea del frente. La imagen daba sacudidas con cada paso. La lente temblaba mientras el camarógrafo mantenía el ritmo. Desde la ladera, vehículos blindados aparecieron ruidosos. Tanques de batalla principal tipo 10 junto a vehículos de combate de ruedas tipo 16. Sus cañones de 105 milímetros giraron hacia la fortaleza, con los motores zumbando mientras los sistemas de puntería se fijaban. Entonces, ¡boom! Un disparo trasador surcó el cielo como una luciérnaga antes de explotar al impacto. Segundos después, ráfagas pesadas de un vehículo de combate de infantería tipo 89 se unieron, con su cañón automático de 35 milímetros martilleando la fortaleza. Dush dush dush. El polvo vuela, las ondas de choque se sienten y la cámara apunta sobre la fortaleza que están suprimiendo. Ante el fuego de respuesta del inexistente artesano, avanzan de cerca. Emisiones en directo de las ofensivas matutinas. Nubes de polvo se elevaban con cada impacto. Las ondas de choque se propagaban por el suelo. La cámara giró, encuadrando la maltrecha posición enemiga mientras el fuego de supresión se intensificaba. Las fuerzas de la coalición presionaron hacia adelante, cerrando el cerco bajo la cobertura del bombardeo. Las transmisiones en vivo mostraban la ofensiva del sur en tiempo real. A través del continente aetesiano, las ciudades ardían y las fortificaciones colapsaban. Con la flota imperial aetesiana aniquilada, una gran coalición de rusos, japoneses, indoes y alerbonianos surgió hacia el interior en una invasión arrolladora. Se sentía surrealista. Esto no era metraje granulado de la guerra del Golfo sacado de un archivo. Era el ahora. Sin drones improvisados. Sin ataques FPV. Solo tanques, artillería y hombres en formación. El tipo de guerra que él pensaba que el mundo había dejado atrás. La transmisión se cortó abruptamente. La estática parpadeó en la pantalla por una fracción de segundo antes de quedar en negro. El presidente Thompson miró la pantalla muerta y luego se giró lentamente hacia el representante del Consejo de Asesores Económicos, SEA. Estaban parados en una fila ordenada, con uniformes y trajes impecables y expresiones algo compuestas. En el centro estaba Sofía Merain, joven y segura, con una carpeta apretada contra su pecho. Dio un paso al frente y dejó el resumen sobre el escritorio antes de hablar. ¿Cuál es la situación del mercado de valores y las tendencias económicas?, preguntó Thompson, con tono firme pero marcado por la fatiga. Sofía abrió la carpeta y echó un vistazo a las cifras. No es buena, señor. Nvidia es la más golpeada en el lado tecnológico. Las acciones han caído un 60%.
Nuestro suministro sigue basado en la Gran República de Taiwán. Ahora que estamos aislados de ellos, prevemos una caída del 80%. Misma situación con Epolian. La mandíbula de Thompson se tensó. ¿Y la energía? Le va mejor que a la tecnología, respondió ella rápidamente. ExxonMobil ha caído un 32,4%, pero nuestro superávit doméstico amortigua el golpe. Al no quedar mercados de exportación, la demanda colapsa y las proyecciones aún muestran otra caída brusca, tal vez del 70% o, en el peor de los casos, del 80%. Thompson dejó la carpeta, con los dedos tamborileando ligeramente contra la superficie pulida del escritorio. Si las exportaciones eran nuestra sangre, ¿qué pasa cuando las venas se secan? El pensamiento permanecía pesado. Sé sincera conmigo, dijo finalmente, mirando a Sofía. ¿Estamos ante otra gran depresión? Ella sostuvo su mirada con firmeza. No está garantizado, señor, pero el riesgo es alto. Nuestras cadenas de suministro están destrozadas. Los colapsos del mercado son constantes y el desempleo está subiendo drásticamente. Japón y Alerón están trabajando para construir nuevas líneas de suministro, lo cual ayuda, pero llevará tiempo. Hemos visto las señales antes en la historia. Si no tenemos cuidado, esto podría entrar en una espiral. Thompson exhaló, lenta y controladamente. El sonido contenía un leve rastro de alivio. Pasó la página de la carpeta. ¿Y el desempleo? Sofía asintió. Actualmente, más de 11 millones están desempleados en manufactura, transporte, logística, energía y finanzas. Eso es casi el 7% de la fuerza laboral. Si nada cambia, podríamos ver que alcance el 30 o 40%. El zumbido del sistema de aire llenó el silencio. Thompson cerró la carpeta suavemente, como si el peso de su contenido pudiera derramarse por la habitación. Dios mío. La cifra era sombría, pero no sorprendente. Nadie esperaba que el desempleo se mantuviera bajo cuando cada sector del mercado se había desplomado. Incluso los otros miembros del SEA lucían apesadumbrados, sabiendo lo que esto significaba. Durante la Gran Depresión, más de 12 millones de personas, más del 25% de la población, estaban desempleadas. Ahora, ya había más de 11 millones, y el número seguía subiendo. Thompson se giró hacia la gran ventana. Afuera, una multitud de manifestantes agitaba pancartas, con rostros marcados por la rabia. Desempleados, hambrientos y listos para desafiar al gobierno. Temía el malestar, pero sabía que un enjambre de ovejas no podía intimidar a un lobo. Sin dudarlo, expuso un plan para al menos comenzar a reducir la tasa de desempleo. Lanzando una mirada a los dos representantes del SEA, hizo su recomendación. Más de 6 millones de estadounidenses estaban desempleados. ¿Cuánto costaría persuadir al Congreso para que apoyara un proyecto de ley que proporcionara asistencia inmediata y lo financiara durante al menos 1 o 2 años, suponiendo que pudieran? Tras una breve pausa, Sofía levantó la vista y ofreció una cifra. Estoy pensando en algo como el plan de rescate estadounidense del presidente Biden. Si el proyecto puede detener la crisis de desempleo, crear puestos de trabajo y proporcionar servicios esenciales para al menos 14 millones de personas, el coste en 2 años estaría probablemente entre los 400.000 y 800.000 millones de dólares. Incluyendo beneficios fiscales como los de ALPA, el total podría alcanzar los 920.000 millones, o incluso billones. Era un plan idealista, quizás demasiado dado el estado fracturado de la nación y su economía destrozada. Pero había poco más que pudieran hacer. Japón seguía siendo su aliado más cercano y su mayor esperanza para reconstruir las cadenas de suministro, junto con los rumores sobre la nación nativa de Bastan, de la que se decía que era tan avanzada como ellos mismos. El plan permitiría a los Estados Unidos centrarse hacia adentro, concentrándose en la política doméstica en lugar de librar guerras en el extranjero. Thompson sintió alivio al saber que este enfoque podría estabilizar la fuerza laboral lo suficiente como para reconstruir. Rezaban para que el país pudiera recuperarse lo suficientemente rápido como para convertirse en una potencia regional en los años venideros. Thompson sabía que este no era su primer plan ni el último. El sonido de pasos atrajo su atención. 2 jefes de personal entraron en la habitación, respondiendo a su reacción ante la transmisión en vivo de la operación aetesiana. El ambiente era pesado. Los 2 representantes del SEA se marcharon poco después. Un plato de galletas sin abrir y 2 tazas de té enfriándose reposaban silenciosamente en la mesa de centro, colocada cuidadosamente entre los 2 sofás enfrentados. En uno estaba sentado el propio comandante en jefe.
Con el rostro inescrutable, uno de los jefes de personal dio un paso al frente, aclarándose la garganta mientras sostenía una tableta. La operación de la 7 Flota se ha expandido significativamente y ahora ha completado un bloqueo naval en toda la región. Hemos incautado más de 5 embarcaciones hoy mismo, muchas pertenecientes a la llamada República de Hylon. Suministros y armas de fuego. Estamos desviando estos barcos a Okinawa o a la bahía de Soyan, señor presidente. La mayoría de las armas que incautamos son en su mayor parte semi-obsoletas. Nuestra inteligencia indica que son armas utilizadas anteriormente por sus fuerzas armadas durante la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra Fría. Expóngalo todo, dijo Thompson, con los ojos fijos en los informes que llegaban de las unidades de operaciones avanzadas en el frente de la ofensiva aetesiana. Bueno, se incautaron unos cuantos barcos de carga la semana pasada. Sus bodegas contenían camiones, coches blindados y grandes cantidades de armas de fuego, raciones y otros suministros logísticos, recolectados por partidas de asalto. El panorama se volvió claro para el presidente Thompson. La mayoría de las armas se parecían a las que usaron sus bisabuelos luchando contra los japoneses y los nazis hace décadas. Rifles de batalla semiautomáticos, rifles de cerrojo, ametralladoras pesadas refrigeradas por agua y tanques ligeros armados con camiones de menos de 2 pulgadas. Esto despertó el interés del presidente, recordándole algo que el embajador Johnson había mencionado tras regresar de Soyan. Si mal no recuerdo, Johnson me dijo que la embajadora Bakerine representaba al país llamado República de Hylon. Dado el nombre, sospecho que son una nación democrática en un mundo dominado por monarquías. Eso creo, señor presidente, respondió el jefe, pero nos falta una confirmación total de que sean puramente democráticos. Sí, Bakerine es una prisionera política. Nuestro nuevo aliado, el reino de Alerbón, técnicamente ve a Hylon como un enemigo, pero ella está trabajando duro para negociar acuerdos de paz. Insiste en que el incidente del bombardeo sobre Soyan no fue llevado a cabo por ellos. Sus bombarderos fueron robados y usados como cobertura para atacar la capital durante el alto el fuego. Las insignias fueron diseñadas para implicar a Hylon, posiblemente para arrastrarlos a la guerra. Y con la reciente operación de Indoe contra esa base aérea, todavía no hay una respuesta adecuada del gobierno de Hylon. Bueno, Bakerine y sus representantes le dijeron al enviado de Alerbón que no quieren formar parte de esta guerra y exigieron que los Indoe se abstengan de atacar a cualquier descendiente hyloniano dentro del imperio aetesiano. Thompson miró hacia su secretario de defensa, con una pregunta formándose en sus ojos. ¿No le informó la embajadora Bakerine al embajador Johnson que detendrían todo comercio con el imperio aetesiano? ¿O es que simplemente no recibieron el aviso? El secretario de defensa, Joshua Odean, tiró de su corbata antes de responder. Dados los anticuados sistemas de comunicación de estas naciones, dudo que muchos de sus barcos de la era de la Segunda Guerra Mundial sean capaces de enviar informes de radio a casa diciendo que el comercio entre Hylon y el imperio aetesiano ha cesado. Thompson hizo una pausa y luego clavó su mirada en Dean. Le daré a la señora Bakerine el beneficio de la duda. Continuó con voz firme. Veo potencial en esta República de Hylon, especialmente para aquellos dispuestos a traicionar a sus aliados solo para mantener el contacto con nuestros representantes en Alerbón. Espero que se organice una cumbre formal pronto. Dado que es probable que este conflicto termine en un mes, tanto la República de Hylon como el Imperio Aetesiano deben entender las consecuencias de sus acciones. Lo harán, señor presidente. Les haremos pagar, murmuró Joshua entre dientes. Al oír eso, Thompson se giró bruscamente hacia su jefe naval, entregándole una carpeta. Esta detallaba los últimos esfuerzos de la Armada, que se encontraba con un déficit de más de 100 buques de guerra tras las transferencias. La flota había estado luchando para reactivar navíos desplegados por última vez durante la guerra sinoamericana. El progreso de la Armada va más fluido de lo esperado, señor presidente. 2 astilleros han informado que 3 destructores de misiles guiados clase Suprance han sido puestos de nuevo en servicio y ya están listos para el combate. El USS Obanon, el USS Elliot y el USS Cushing se han unido a la recién reconstruida Sexta Flota, mientras se planea usar el USS Wisconsin como buque insignia temporal para la Quinta Flota. Desde la perspectiva de los 2 oficiales de alto rango, la expresión del presidente Thompson mostró un placer genuino. Siendo él mismo un antiguo oficial naval, comprendía la importancia de la noticia. Recomisionar destructores semi-obsoletos podría ser problemático si se enfrentaran a un enemigo tecnológicamente superior.
Pero habiendo visto las armadas del Imperio Aetesiano y la flota real de Alerón, estaba claro que incluso estos barcos antiguos podrían cambiar las reglas del juego. Para estos adversarios relativamente primitivos, naves como los destructores clase Supranse eran más que suficientes para amenazar y potencialmente destruir flotas enteras en un solo ataque. La mayoría de nuestras existencias en reserva consiste en barcos actualizados con el sistema de lanzamiento vertical, BLS, informó el jefe naval. Planeamos extender su vida útil mediante la modernización de radares y equipos, y añadir armamento adicional. El BLS será actualizado para disparar nuestros sistemas de misiles más recientes. Sin embargo, los constructores estiman que cada reacondicionamiento costará alrededor de $40 millones. Eso, al menos, no era una preocupación inmediata. Pero acechaban otros problemas. 2 grupos de batalla de portaaviones ya no figuraban en su flota de superficie activa. La Armada perdió muchos cruceros de misiles y 2 portaaviones de la sexta y quinta flotas, murmuró Thompson. Me pregunto cómo pretenden solucionar eso. El CB-67 John F. Kennedy está bajo una revisión mayor, informó la almirante Sarah Donovan. Además, el Constellation, CB-64, está siendo reacondicionado y debería volver al servicio el próximo año. ¿Cómo es que no se están recuperando el resto de los portaaviones clase Kitty Hawk? Thompson fijó su mirada en la jefa de operaciones navales. La almirante Donovan mantuvo la calma al responder. Dada nuestra posición económica y el hecho de que perdimos 2 flotas principales en 3 meses, restaurar esos 2 portaaviones será suficiente para devolver a la Armada su capacidad operativa. Trabajamos para alcanzar 120 buques de guerra adicionales para 2027, asumiendo que el Congreso apruebe el plan de presupuesto naval propuesto de $120 millones. Joshua Dean, secretario de Defensa, intervino antes de que Thompson pudiera responder. Al Congreso no le importará, dijo Joshua sin rodeos. Lo último que quieren oír ahora es a la Armada pidiendo más dinero para reconstruirse. Necesitamos una solución más rápida que esa, especialmente con la crisis económica empeorando y los disturbios en las tiendas de comestibles por la escasez de alimentos. Las importaciones de Japón están al menos ayudando a mitigar la crisis alimentaria, señaló Joshua Dean. El ejército también ha estado distribuyendo una gran parte de las reservas de emergencia de FEMA por todo el país. Pero nos han dicho que eso no durará si no podemos establecer un flujo constante de importaciones pronto. Thompson se recostó en su silla. Tenemos algunas importaciones, pero el verdadero problema es que perdimos todo lo que teníamos en la tierra. El Consejo de Asesores Económicos y el Consejo de Política Nacional recomiendan asignar la mayor parte del presupuesto del Congreso a reconstruir la infraestructura esencial, especialmente los sistemas de agua. Antes dependíamos mucho de los recursos canadienses, y ahora hay un fuerte apoyo para construir nuevas instalaciones de tratamiento de agua. La almirante Sarah Donovan se movió ligeramente, con voz firme pero teñida de frustración. Con todo el respeto, señor presidente, nuestra influencia como superpotencia ha desaparecido. Si pretendemos recuperar cualquier apariencia de ese estatus, necesitamos asegurar fondos para las Fuerzas Armadas, particularmente para la Armada. Hemos perdido 2 flotas principales. Naveur Navaf y Napsent han desaparecido. Los informes confirman que perdimos más de 250.000 efectivos, miles de aeronaves y más de 100 buques de guerra tras la gran transferencia. Sus palabras tenían peso. Una cuarta parte, quizá la mitad, de las Fuerzas Armadas simplemente se había esfumado, abandonada o dispersada durante la transferencia. El ejército no podía reconstruirse totalmente bajo las restricciones actuales. El Congreso estaba obsesionado con reparar primero los sistemas internos de Estados Unidos. No estamos en posición de verter lo poco que tenemos en el ejército, dijo Thompson con firmeza. Por $12.000 millones, podríamos reconstruir la mayor parte de la infraestructura principal de Estados Unidos. Incluso si quisiéramos restaurar todo el poder de combate, el Congreso lo bloquearía de inmediato. Almirante Donovan, ya nos ha dado el resumen sobre los destructores clase Supranse y los portaaviones programados para volver al servicio el próximo año. Con eso tendrá que bastar por ahora. La expresión de Donovan se endureció. No necesitaba hablar, su decepción era evidente. El plan de adquisición naval de $120.000 millones, su salvavidas para reconstruir las flotas, estaba herido de muerte.
Joshua Dean no era un oficial naval, pero mientras repasaba la gruesa pila de documentos que detallaban los requisitos de los barcos, los cronogramas de los portaaviones y las proyecciones de preparación de la flota, un pensamiento le carcomía. Si perdieron 2 flotas con tanta facilidad, ¿cuánto tiempo podría Estados Unidos defender sus costas en este nuevo mundo? Thompson hojeó el último informe naval. Notó que el USS William Charette y el USS George M. Neal estaban programados para ser botados este otoño, incluso mientras la Armada continuaba reactivando buques de guerra más antiguos. Estamos presionando para restaurar tantos destructores clase Arleigh Burke como sea posible, señor presidente, explicó la almirante Sarah Donovan. Junto con la reactivación de la clase Surprise, el DDG-130 y el DDG-131 se unirán a la flota este otoño. Thompson asintió, pero otro detalle captó su atención. Me dijeron que se están reactivando 2 acorazados clase Iowa. Sí, señor presidente, el BB-62 New Jersey y el BB-64 Wisconsin. Si mal no recuerdo, su hermano sirvió a bordo del USS Iowa, ¿correcto? Así fue, murmuró Thompson. Como capitán. No lo logró. Se hundió con el barco. Mis disculpas, señor presidente, dijo la almirante Donovan en voz baja. No, está bien, respondió Thompson con voz tenue. Él hubiera preferido morir en combate que desvanecerse en el olvido. Cambió de tema rápidamente, aprovechando el momento para desviar la discusión. Había otro asunto urgente, uno revelado en un informe reciente del DHS, Seguridad Nacional, y el ICE que detallaba el aumento de personas en los centros de detención. Las imágenes eran inusuales. Personas con orejas alargadas, algunos con pelaje cubriendo sus cuerpos. Thompson estudió las fotos con una mezcla de curiosidad e incredulidad mientras el secretario de Defensa, Joshua Dean, daba detalles. Los llaman elfos, señor presidente. Los que están cubiertos de pelaje son a los que se refieren como hombres bestia. Thompson levantó una ceja. ¿No tienen los japoneses aliados así? ¿De dónde vienen? Joshua asintió. Según el secretario Parker William del DHS, estos grupos son inmigrantes de territorios cercanos al reino de Granola. Afirman que se dirigían a algo llamado los Reinos Unidos de Americana Central. Thompson frunció el ceño. ¿Un país que existía antes de que llegáramos? No estamos seguros, señor, admitió Joshua. Hablan en un dialecto de tipo nórdico, tan rural que incluso los estadounidenses de ascendencia nórdica apenas pueden entenderlos. Thompson dio un golpecito con el dedo en el escritorio, con tono firme. Esto va a ser un problema enorme. Estos inmigrantes ilegales están entrando en nuestras fronteras libremente, y no son a lo que los estadounidenses comunes están acostumbrados. Serán vistos como alienígenas, tal vez incluso como subhumanos. Cuando consideras que muchos de estos individuos probablemente carecen de educación formal, no hablan inglés y no tienen familiaridad con nuestro estilo de vida, no veo cómo podemos manejar esto rápidamente, dijo Joshua con gravedad. Llegan más cada día, especialmente a lo largo de las fronteras del sur de California y Nuevo México. La preocupación de seguridad era mayor que cualquier cosa que hubieran enfrentado en la tierra. Anteriormente, el control fronterizo era débil, pero la mayoría de los inmigrantes llegaban con al menos una educación básica, algo de inglés y documentación. Ese no era el caso aquí. Muchos de estos recién llegados provenían de monarquías y reinos feudales, donde la pobreza era tan profunda que incluso los más pobres de Estados Unidos parecerían ricos en comparación. Esta disparidad conllevaba implicaciones peligrosas. Las grandes corporaciones podrían explotar fácilmente la situación, tratando a estas personas como una mano de obra barata y casi sin regulaciones. Sin una supervisión sólida, Estados Unidos corría el riesgo de permitir prácticas laborales que se asemejaran a la servidumbre moderna, o peor, a la esclavitud, bajo el disfraz de desarrollo económico. Como presidente, Thompson sabía que era su responsabilidad asegurar que el comportamiento corporativo se alineara con los estándares éticos de una nación moderna. ¿Crees que el mundo en el que estamos tenga algo parecido al artículo 4? Preguntó Thompson en voz baja. Joshua sacudió la cabeza. Lo último que queremos es que los aliados sigan practicando la esclavitud. Pero después de ver al reino de Alerbón y su sociedad, creo que los derechos humanos existen, al menos hasta cierto punto. Dios, eso espero, señor presidente. Thompson esperaba lo mismo. Sin embargo, la existencia de razas subhumanas como los hombres bestia, y los informes confirmados de elfos en lo que antes era Canadá, planteaban preguntas inquietantes.
ahora se enfrentaba a desafíos que ningún presidente estadounidense había encontrado jamás. Fronteras porosas, una economía colapsando, una guerra extranjera, disturbios internos y la innegable realidad de que habían sido transportados a un mundo enteramente nuevo con nada más que ellos mismos y Japón como apoyo. Y Japón también estaba sufriendo, enfrentando los mismos choques económicos y colapsos en la cadena de suministro que Estados Unidos. Este no era un país para viejos. Estos líderes, estos viejos, tendrían que encontrar la manera de arreglar la nación, no para ellos mismos, sino para que la siguiente generación pudiera prosperar en un mundo que nadie había imaginado jamás. Fin del capítulo 21. El link a la historia del autor estará en la descripción.